Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Ricardo, somos Jugones Deluxe y os voy a enseñar a cómo se juega a cerveza y pan. Un tutorial muy rápido porque es un juego bastante sencillo. De entrada, ¿qué tenemos? Tenemos un tablero. Tenemos la zona de un jugador y la zona del otro jugador. Esto es un juego únicamente para dos jugadores. Esta zona es común. Son las 6 rondas, las 3 cartas de las rondas las 3 cartas que se juegan en la ronda de sequía y el campo donde tenemos los suministros. Aquí tenemos el río. Nuestro almacén, 2 sitios para dejar cartas, una de pan y una de cerveza, y aquí tenemos para meter debajo nuestras cartas de mejora de nuestro poblado. Luego tenemos todos los recursos ahí y tenemos un mazo de cartas que salen con los dorsos de las cervezas y los dorsos de los panes. Esto es una baraja única. O sea que cuando barajemos a la hora de repartir nos puede tocar pues cualquier número aleatorio de cartas de cerveza y de pan. Siempre se reparten 5. Bien, lo primero, conceptos. Cuando tengamos que fabricar cerveza y pan, solo podemos meter una de cerveza y una de pan aquí. Para poder trasladar esto al pueblo y vaciar esto y poder seguir llenando, tenemos que meter cartas de mejora. En cuanto metamos una carta de mejora, ya podemos vaciar. Digamos, si eso es así, nosotros metemos una carta de mejora y esto lo podríamos vaciar. Si no, no podemos seguir llenando esto. Otro concepto, el concepto de nuestro almacén. Nuestro almacén tiene 9. Sí que es verdad que hay algunas cartas, a ver si encuentro, que nos permiten almacenar almacenes adicionales. Por ejemplo, esta carta nos permite un almacén adicional. Esta carta se coloca aquí y nos permitirá también aquí almacenar una. Podemos poner tantas como queramos. También hay almacenes de agua. Bien, si nosotros metemos 9, en cada momento que nosotros tengamos que meter aquí recursos y no tengamos, los que nos sobran se los tendremos que dar al contrario. Y el contrario tiene que poder ponerlos. Si no los puede poner, los tiene que descartar. Nosotros cuando nos sobren recursos podemos reorganizar. Podemos quitar uno y poner otro y al final nos sobrarán y se lo daremos al otro. El otro jugador no puede reorganizar. Tal y como si le vienen 3 y tiene un hueco, mete uno, no puede reorganizar. Bien, como os he dicho, estas son las cartas de mejora y esas son las rondas. No hay más. ¿Cómo empieza el juego? Muy sencillo. Decidimos quién es el jugador inicial. Le damos el molinito de jugador inicial. Y repartimos 5 cartas a cada jugador. Primero os voy a explicar un poquito la fisonomía de las cartas. Tenemos cartas de pan y cartas de cerveza. Las cartas se dividen en 3 trozos. Este y este. Como podéis ver, se pueden diferenciar porque las de cerveza son azules y las de pan son como marrones. Esta parte de arriba es la que nos da recursos que podremos coger de aquí y llevar a nuestro almacén. Esta parte de en medio nos permitirá fabricar este pan o esta cerveza pagando estos recursos y esos son los puntos de victoria que nos dará al final de la partida. Y esta parte inferior, si la colocamos aquí, nos dará un efecto o una mejora de nuestro poblado. Hay que decir que no se hacen, o sea, solamente podemos hacer una de las 3 cosas. No podemos hacer las 3 en una carta. Una carta solamente nos sirve para una de las cosas. Y son las 3 acciones, de hecho, que se pueden hacer en nuestro turno. Por lo tanto, repartiremos 5 cartas a cada uno. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 cartas al otro. Estas ya en este turno no se juegan. Vale, nosotros ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, en este primer caso, podremos bajar una carta de mejora, aunque no tiene mucho sentido ahora mismo. Lo que haremos será coger una carta, bajarla para coger los recursos. Por ejemplo, si yo bajo esto, cogeré 2 aguas y las meteré en mi almacén. El otro jugador hace lo mismo. Imaginemos que juega esta, coge estos recursos y los mete en su almacén. Bien, ahora hay un draft. ¿Qué significa? Que mis 4 cartas se las doy al otro y el otro me da sus 4 cartas. Y, como soy el jugador inicial, puedo volver otra vez a hacer. Bien, hemos dicho que podemos hacer 3 cosas. O bajar una carta para coger recursos y meterlos en nuestro almacén. O fabricar una cerveza o un pan y las colocaremos aquí. Para fabricar hay que pagar los recursos. Tenemos que tenerlos todos. Los pagamos, los devolvemos a la reserva, no al campo, excepto el agua que siempre va al río. O bien podemos meter una carta abajo y dejarla ya como un efecto. Eso es lo que podemos hacer. La única regla es que si yo, cuando coloco una carta,
por ejemplo, esta segunda carta, para coger, lo pondré aquí para que lo veáis mejor. Si yo coloco esta segunda carta para coger recurso de agua, yo cojo lo que hay en la parte inferior, en este caso sería un agua, un marrón y uno de estos, y además todo lo que se repita en vertical. Por ejemplo, en este caso cogería dos aguas más, pues porque aquí hay dos aguas. Por ejemplo, en el caso de que yo pusiese esta carta, en la siguiente ronda, imaginemos que esto ya lo tenemos aquí. Esta carta en la siguiente ronda, yo podría coger dos marrones y dos de estas. ¿Qué pasa? Que no tengo espacio, por lo tanto, tendría que aquí coger lo que yo quisiese y pasarle los dos al contrario, que los podría almacenar en su almacén. Es así de sencillo el juego. En cada ronda, en cada turno de la ronda, nosotros o bien bajamos para coger recursos, o bien, en el caso de que los tengamos, construimos, y o bien lo que podemos hacer es una mejora. Imaginemos que esto está así. Imaginemos que es nuestro turno y hemos bajado todo esto, lo que sea. Lo tenemos estas cartas ya bajadas, porque esas cartas se quedan de momento aquí. Imaginemos que esta la hemos puesto de mejora, que es una mejora de cosecha. La mejora de cosecha va aquí. Tienen los iconos coinciden, ¿eh? Vale. Imaginemos que quiero fabricar esto. ¿Qué necesito? 3 de agua que devolveré a su sitio, 2 de estas que se irán aquí, una que irá aquí y una verde que irá aquí. Y en ese momento yo la pongo boca abajo en la zona del vino, de la cerveza. Igualmente, si fabrico un pan, lo pondré en la zona del pan. Si yo tengo esto así, ya no puedo fabricar más. A no ser que tenga alguna carta que me permita tener 2 cartas en un mismo espacio. ¿Cómo soluciono? Pues muy fácil. Cualquier otra mejora que yo meta en cualquier turno hará que estas 2 cartas salgan y ya me quede vacía. Bien. Y ahora vamos a explicar qué pasa en la siguiente ronda. Este juego se divide en 6 rondas que tendremos 3 de fértil y 3 de secos. El fértil es lo que hemos visto. Vamos haciendo un draft. Tenemos 5 cartas, vamos haciendo draft y podemos hacer 3 acciones. O coger recursos o fabricar cerveza y pan, o bien colocar una mejora. Por lo tanto, tendremos 5 rondas porque le daremos las cartas, nos volverá la carta, le daremos la carta y nos volverá las cartas. Tendremos 5 rondas cada uno. 5 turnos cada uno, para entendernos. Bien, cuando se acaba el turno, nosotros habremos tenido aquí unas cartas con las que habremos cogido recursos. Y este jugador, por ejemplo, tiene esto. Bien, el resto de cartas pues las habremos utilizado para otras cosas. Pues, por ejemplo, para fabricar pan. Imaginemos que esta ha venido aquí de mejora y este ha metido, pues yo qué sé, 2 mejoras más, donde correspondan en el dinero y en el saco. Aquí. Vale, este es el sol. Está bien aquí. ¿Vale? Cada uno ya hemos utilizado nuestras 5 cartas. En este caso yo he utilizado 3 cartas para recursos, he fabricado un pan y he metido una mejora. En este caso él ha hecho un pan, ha cogido 2 cartas de mejora y tiene 2 cartas de recurso. Se acaba el turno. Siguiente turno. Eso se va repitiendo. O sea, ahora os he explicado este turno. El siguiente turno verde será igual que el que explica ahora y el otro será igual. O sea, tenemos 3 tipos de un turno y 3 tipos de otro turno. Son diferentes las mecánicas. Pues más que siempre digo turnos, me confundo, turnos o rondas. Pasamos a la siguiente ronda, que es una ronda de sequía. Si podéis ver aquí ya nos indica que hay que hacer draft y aquí nos indica que no hay que hacer draft en esta ronda. ¿Y qué haremos? Muy sencillo. Primero, ¿quién será el jugador inicial? El jugador inicial será el que tenga su almacén con menos... O sea, no su almacén, su área de juego con menos recursos. En ese caso yo tengo 2 y él tiene 3. Por lo tanto, yo seguiría siendo el jugador inicial. En caso de empate, el jugador inicial es el que no tiene el molino. Ojo, podemos tener cartas que nos permiten ampliar nuestro almacén, con lo que siempre estamos contando todos los recursos que tengamos en nuestra área de juego. En vez de tener 9, yo puedo tener 10, él puede tener 9, pues es él o ella quien tiene la ficha de jugador inicial. Bien, ¿qué haremos al principio de este turno? Primero, llenaremos o modificaremos esto hasta quitaremos o pondremos hasta cumplir el número rojo. Vale, en este caso tenemos que quitar 2 y en este caso tenemos que quitar 1. Siempre en las rondas verdes empezaremos colocando los recursos de la zona verde, que son más 7, 8, 6, 6, 6, y en la época de sequía
hay menos recursos. 5, 4, 4, 4. Bien, las 3 cartas o las cartas que hemos bajado para coger recursos nos las quedaremos en nuestra mano y seguiremos robando hasta tener 5 cartas. Así de sencillo. En su caso tiene 2, pues le daremos 3 cartas más. Y luego colocaremos 3 cartas aquí en esta zona que se llama la zona del mercado. Bien. Inicio de la siguiente ronda. Imaginemos que yo soy juego inicial. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, que significa que es o bien bajar una carta para coger recursos, o bien fabricar pan o cerveza pagando los recursos siempre y cuando tengamos espacio, o bien poner una carta de mejora. Si ponemos una carta de mejora, recordemos, esto sale de aquí y ya está en nuestro almacén. Vale, la diferencia aquí es que aquí no hay draft. O sea que aquí tenemos nuestras 5 cartas y haremos nosotros una acción, la otra persona una acción, nosotros una acción, la otra persona una acción, directamente, sin draft. Es exactamente el mismo turno que el anterior, pero sin draft. Con la única diferencia que sí que podemos intercambiar cualquier carta con la carta del mercado. Cualquier carta que tengamos en mano, yo digo, me interesa esta, pues la intercambio. La única regla es que la carta que intercambias la tienes que usar, bien sea para recursos, para fabricar o para mejora. Imaginemos que yo he hecho ese intercambio y tengo aquí una mejora, que es una mejora de una casilla adicional. Aquí podría también, he ampliado mi almacén a 10. Bien, cuando acabe esta ronda de sequía, ya no tenemos que tener más cartas que las bajadas, que las fabricadas, imaginemos que esto es así, y que las mejoras. Por lo tanto, nosotros ya lo tenemos hecho todo. No nos tiene que quedar cartas en la mano. Y mientras que en las rondas de años fértiles nosotros cogíamos las 3 cartas y nos las guardábamos para después robar otras 2, estas cartas ya se van fuera, junto con estas 3. Todo se va. Por lo tanto, aquí ya hemos limpiado. Se quedan en nuestra zona de juego nuestras cartas de mejora y nuestras cartas de pan y pan y cerveza. ¿Y qué hacemos? Pues pasamos de ronda y es exactamente lo mismo que hemos explicado antes. Volvemos a llenar hasta marcar lo que sea. Volvemos a repartir 5 cartas a cada uno, como si empezásemos en el primer turno. Siempre contando lo mismo, que el jugador inicial es el que tiene menos recursos en su zona de juego. Y volveríamos esta segunda, como veis aquí, a hacer draft. Es decir, en vez de jugar las 5 cartas directamente a nuestra mano, jugaríamos una, le pasamos el mazo, nos devuelven. Nos pasamos el mazo, nos devuelven. Y así son, el juego no tiene más secreto. Tenemos 3 rondas donde hay draft y 3 rondas donde no hay draft, pero sí que podemos intercambiar nuestras cartas con las cartas del mercado. Y sobre todo, que quede claro eso, las únicas 3 acciones que podemos hacer es o bien bajar una carta para coger recursos, o bien fabricar cerveza o pan, o bien meter una carta de mejora. Y esto tenemos 5 cartas, por lo tanto tenemos 5 acciones. 5 por 6, 30. Tenemos 30 acciones en todo el juego, ya está. No tenemos más. No hay ninguna carta que nos deje hacer una acción adicional. ¿Vale? ¿Y cuándo se acaba el juego? Evidentemente el juego se acaba cuando en la última, digamos en la última etapa de no fértil, digamos, no sé cómo le llaman, lo tienen aquí, de años secos, aquí detrás lo tenéis, años fértiles y años secos, pasamos ya a la puntuación. ¿Y cómo se puntúa esto? Bien, nosotros imaginemos que tenemos esto así. Y tenemos, vamos a buscar alguna de monedas para que veáis un ejemplo. Vale. Aquí en la zona de mejoras podéis bajar todas las cartas que queráis, No es una sola mejora. Podemos tener 2, podemos tener 16. De hecho, hay una carta que te dice que te da más monedas al final si tienes más cartas de mejora que el contrario. Entonces, una vez acabado, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos nuestras cartas que hemos fabricado y cogemos también las cartas que están aquí. Estas cartas también las cogemos y las pasamos aquí. Y tenemos todas estas cartas. Bien, y ahora contamos por separado la cerveza y por separado el pan. En este caso tendríamos 5 y 5, 10 y 6, 16 de pan y 9 y 7, 16 de cerveza. Estamos empatados. Pero imaginad que tuviésemos esto. Que tuviésemos 18 de pan y 16 de cerveza. Siempre nos quedaríamos con el valor más bajo, la cerveza.
¿eh? O sea, siempre es la puntuación más baja de una de las dos, es la que te quedas. Y a partir de aquí activas efectos que tengas de cartas, que son las cartas de moneda. Por ejemplo, en este caso, por cada 2 cartas de pan que hayas vendido, obtén una moneda extra de pan. Pues aquí obtendríamos una moneda extra, con lo que pasaríamos a tener 6 y 6, 12 y 7, 19, pero no nos sirve de nada porque esta es 16 y sigue siendo más baja, y en este caso nos dice: por cada carta que hayas vendido de valor 6 o 7 te otorga una moneda más. Por lo tanto, esta pasaría de 7 a 8, esta también, pero como mínimo subiríamos esta a 8, con lo que tendríamos 17 puntos. Acabaríamos nuestra partida con 17 puntos. Eso es importante. Las únicas cartas que al final nos van a hacer incrementar nuestras monedas son las cartas de mejora que colocamos aquí en el espacio de monedas. El jugador que tiene más monedas al final gana, siempre teniendo en cuenta eso, que haremos 2 puntuaciones, una por la cerveza con todas sus bonificaciones, otra por el pan con todas sus bonificaciones. De las 2 puntuaciones, la menor es la que cuenta. Hay algunas cartas de bonificaciones que os dirán: puedes sumarle a cerveza o al pan, a cualquiera de las dos. Entonces, pues evidentemente vais a escoger la que sea más baja para subirla. Y así es el juego, no tiene más. Vosotros aquí en el manual tenéis un resumen de la partida, o lo que os he explicado: años fértiles, primero se siembra, luego se hace la fase de cartas, que recibimos 5 cartas, luego la fase de acciones, que hacemos la fase de acciones, que intercambiamos las cartas en el draft y las jugamos, y luego la fase del molino, que es que recibe el molino, jugador iniciar, el jugador que tiene menos recursos almacenados, ¿vale? Y luego, cuando pasamos a los años secos, lo mismo, fase de siembra, sembramos, eso siempre hay que sembrar al principio de cada turno. Sembrar significa llenar esto o quitar, evidentemente si nos toca 4 y aquí hay 5, habéis visto como antes quitamos una. Luego la fase de cartas, recibimos 5 cartas, la fase de acciones, pues alternando una acción cada uno, y otra vez la fase de molino. Y ya está, así se juega a cerveza y pan. Es un juego muy sencillito, tenéis aquí la descripción de todas las acciones de mejora de las cartas de esta parte de abajo, y no tiene más. Vamos a hacer un resumen muy rápido. 5 rondas, años fértiles, años secos, recursos. El agua es ilimitada, el agua nunca vuelve. Perdón, el agua siempre vuelve, mientras que los recursos que utilicemos vendrán aquí. Si no hay recursos de aquí, no podemos robar recursos. Las cartas tienen 3 partes, una para robar recursos, una para conseguir recursos, otra para fabricar y otra de mejora. En estas rondas hay draft, en estas rondas no hay draft, pero tenemos un mercado. Y al final puntuaremos por separado cerveza y pan, y la que le añadiremos los modificadores, y la que sea siempre el valor más bajo. Nos quedaremos. Para ayudar a puntuar eso, el juego viene con una libretita que, si fijáis, son 2 jugadores. Aquí apuntaremos la cerveza de un jugador, los puntos conseguidos y los puntos conseguidos de otro jugador, el pan de un jugador y otro, y luego le sumamos aquí abajo las bonificaciones a la cerveza de un jugador y las bonificaciones a la cerveza del otro, las bonificaciones del pan y las bonificaciones del pan. Y al final, el que tenga cogemos de estos dos, el que nos dé la puntuación más baja, la colocamos aquí, y al final, pues gana el que tenga más puntos. Eso es un ejemplo de partidas que tenemos hechas. Como podéis ver, está tachado, pero aquí, pues Ricardo y Gisela, y aquí los puntos más las bonificaciones. Aquí, como podéis ver, quedamos 20 a 19, yo 20 de cerveza y 19 de pan, por lo tanto me cuentan 19. Ella 21 de cerveza y 21 de pan, por lo tanto le cuenta las 21. Podemos coger cualquier otra, ¿vale? Aquí tenemos 27 de cerveza y 28 de pan, perdón, 27 de cerveza yo y 27 de cerveza ella, 22 de cerveza y 28, por lo tanto yo cogería el menor, que es 22, ya cogería el menor, que es 28, me ha vuelto a ganar. Es muy fácil, es un juego muy fácil de jugar, es un juego muy fácil de puntuar. Bueno, pues ya está, así se juega cerveza y pan, no hay más, simplemente que sepáis que los recursos no son infinitos, si se acaban de aquí se han acabado, pero el agua sí, porque siempre devolveremos el agua cuando la gastemos. Cuando gastemos un recurso de aquí, se va a la reserva general. Y ya está, no hay más. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes tutoriales y en los siguientes vídeos. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.